padre Luis de la Palma, jesuita, escribió la historia de la pasión del Señor Jesucristo sacada de los 4 evangelios. Está hablando aquí del Viernes Santo, cuando presentan a Cristo delante del Sanedrín en la mañana, el Viernes Santo en la mañana. Llevaron a Cristo delante del tribunal y lo desataron en presencia del Sanedrín. Ya no buscaron testigos, sino que continuaron sobre lo declarado la noche anterior. Le preguntaron: si tú eres Cristo, dínoslo. San Lucas 23, 67. Lo mismo le habían preguntado días antes en el templo: ¿hasta cuándo nos vas a tener suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. San Juan 10, 24. Y se lo dijo tan claro que le llamaron blasfemo y quisieron apedrearle. Entonces aquí no buscan la verdad, no quieren la verdad, sino quieren escuchar de su palabra, de su boca, esta palabra para poder tacharlo de blasfemo. Las piedras que se quedaron sin tirarle, querían tirárselas ahora y matarle. Por eso le preguntaron: si te eres Cristo, dínoslo claramente. El Señor, que veía en sus corazones, respondió: sé que si os lo digo, porque yo lo digo, no me vais a creer. Y si intentara probároslo con la ley y los profetas, y os hiciera preguntas, sé que no me vais a querer responder, y aún menos me vais a poner en libertad. Entonces aquí nuestro Señor contesta de una manera muy sabia. Dice: si los digo, no van a creer. Si pregunto, no van a contestar. ¿Por qué? Porque son gente de mala voluntad, no quiere escuchar la verdad. No merecéis la respuesta que preguntáis, porque queréis saber la verdad para condenarme por ella. Pero tampoco quiero que nadie piense que por miedo a la muerte no digo la verdad. Os voy a decir la verdad. Este hombre que veis aquí como reo, juzgado por vosotros, le veréis pronto sentado a la derecha del poder de Dios para ser vuestro juez y él de todo el mundo. Es una profecía del profeta Daniel, capítulo 7. Al oír esta respuesta, que era toda verdad, para armar mejor su acusación, le dijeron: luego tú eres hijo de Dios. En el modo de decirlo, en el modo de decirlo se notaba su burla, la mofa que hacían de Jesús, a quien consideraban un loco y un mentiroso. Soñaba ser hijo de Dios, decía que vendría sentado sobre las nubes a la derecha de Dios, bien pronto estaría clavado en una cruz entre 2 ladrones. Así, su pregunta no disimulaba su ironía. Así que tú eres el hijo de Dios, tú, hijo de un pobre carpintero, tú, un hombre de malas costumbres. Es una falsa acusación, ¿no? Comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, tú, endemoniado, blasfemo. Tú dices que te sentarás a la derecha de Dios. Dices que te veremos venir sobre las nubes. Sí, en el aire colgado te veremos en medio de otros ladrones, y no en las nubes ni en la derecha de Dios, como tú dices. Se dio cuenta el Señor de la malicia de esta pregunta y lo que pretendían con ella, pero quiso responder con la verdad y con la misma entereza que había respondido la noche antes: sí, yo soy ese que vosotros decís, el Mesías, el Hijo de Dios. Al oír la respuesta y al ver que se mantenía en lo dicho, se consultaron entre sí unos a otros, dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Lo podemos ser nosotros mismos que hemos oído la declaración de su boca? Habían oído 2 cosas suficientes para darle muerte. Habían oído de él que era el Cristo, el ungido, rey de los judíos, y también que era hijo de Dios. Esta segunda afirmación era, según ellos, una blasfemia, un insulto contra Dios, por la cual debía morir. Y llamarse rey de los judíos era un crimen de lesa majestad contra el César romano,
por la cual tenía pena de cruz, según la ley romana. Con estas dos acusaciones decidieron a llevar al reo a Pilatos para que ejecutase él la sentencia. Entonces ya tienen en su mano lo que quieren. Causa y pretexto de la condenación. Aquí es trágico. Le preguntan: ¿quién eres tú? Dinos tú claramente si eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito. Y dice: soy yo. Y dicen: usted no eres. Jesús va a ser condenado entonces en el palacio de Pilatos, pero ya condenado por Sanedrín. No confiaron este traslado de Jesús desde Sanedrín a Pilatos a 3 o 4 comisarios ni a los encargados ordinarios de la justicia, sino que todos los jueces, ancianos, letrados, sumos sacerdotes, se levantaron irritados y enfurecidos y le llevaron ellos mismos a Pilatos. Lucas 23:1. Lo hicieron así para asegurar más la ejecución de la sentencia y obligar con su presencia masiva a que Pilatos se diera prisa. Así se cumplió lo que Jesús había dicho, que los sacerdotes principales le habían de entregar a los gentiles, a los paganos, romanos, aquí Pilatos es pagano. Y también lo dice el libro del Éxodo: toda la multitud de los hijos de Israel le matará. ¿A quién? Al Mesías. Éxodo 12:6. Para este trayecto desde Sanedrín hasta el pretorio de Pilatos, le volvieron a atar. Le ataron por las manos y el cuello con cadenas de hierro, como era costumbre hacer cuando se entregaba un delincuente que había confesado su delito para que se ejecutase la sentencia. Entonces, ¿cuál es el delito de Cristo aquí? Ninguno. Es haber dicho la verdad. Pero como rechazan la verdad, la tasa de mentira, entonces para él es el delincuente. Era ya completamente de día cuando trasladaron a Jesús, y el rumor de lo que pasaba se había extendido hasta último rincón de Jerusalén. Así que había mucha gente, mucha más gente en la calle, y el ruido y vocerío era mucho mayor. Ya todos decían que le habían condenado a muerte, porque la decisión de Sanedrín había sido unánime. Llevaban al Señor de las manos de Caifás para entregarlo a las de Pilatos. Esto es lo que quiere decir San Juan en 18:28, que pasaba de la jurisdicción eclesiástica a la civil. Cuando Judas supo lo que había pasado, le mordió la conciencia, se arrepiente y va al templo, decir: yo he pecado, reconoce su falta, he pecado entregándoles sangre inocente. Y ellos dicen: a nosotros qué importa, allá tú. Entonces Judas, desesperado, tomó las 30 monedas y los echó en el templo y se fue a ahorcar, a hacer un suicidio. Tremendo para Judas. Como les dije, Judas desde tiempo atrás tenía un defecto principal de la avaricia y del robo. Tenía pecados repetidos de costumbre mala, y esto le causó este problema. En la misma noche Pedro había pecado también, al decir no conozco a Cristo, pero como era una sola vez, fue un accidental, se arrepiente directamente con todo el corazón. Judas va a ahorcarse. Y ahí los sacerdotes, ¿qué hacen? Recogen ese dinero. Dice: no es lícito echarlo en la caja del templo, tenemos que comprar un campo para la sepultura de los peregrinos. Pilatos, mientras, va a recibir a Cristo y les pregunta: ¿qué acusación traes contra este hombre? No parecía justo entregar un preso y no decir el motivo de la acusación. Parece que a los sacerdotes les dolió la observación del procurador
porque implícitamente les tachaba de ignorantes y de apasionados. Y se enfadaron de qué pensará así de ellos. Por eso dijeron: si ese no fuera un malhechor, públicamente conocido nosotros, que somos sacerdotes y letrados, no te lo hubiéramos traído. Basta con que nosotros estemos aquí para que tú no pongas en duda nuestra rectitud. Eso dijeron los soberbios y apasionados fariseos. Página 89, último párrafo. Si era verdad que Jesús era un malhechor público, que se le preguntaran a los que fueron liberados de espíritus inmundos, a los enfermos que fueron curados, a los leprosos que quedaron limpios, a los sordos que ahora oían, a los mudos que hablaban, a los ciegos que veían, a los muertos que estaban vivos. ¿Cómo puede acusar a Cristo de malhechor mientras hizo todo eso para su pueblo? Muchedumbres que había, a quien había dado pan. Si se hubiera informado el procurador, hubiera comprobado que Jesús no era un malhechor, sino un benefactor de su país. Hubiesen podido presentar testigos. Aquel ciego al que con poco de barro le devolvió la vista, aquel paralítico de 38 años que una sola palabra se puso de pie y pudo llevar a hombros su propia camilla, aquella muchacha resucitada delante de 3 apóstoles, de su padre y su madre. Y si estos testigos eran pocos y apasionados por ser discípulos suyos, podía venir toda la ciudad de Naín, testigo de la resurrección del hijo de la viuda, y así toda Jerusalén era testigo de la resurrección de Lázaro. Miles de testigos podían presentarse, toda aquella gente a quienes dio de comer pan y pescado en el desierto. En cambio, para probar su maldad, necesitarán testigos falsos que mintieron y no pudieron acusar de nada al Salvador, porque se contradecían. Siendo esto así, y estando el país entero obligado con todo lo que el Señor había hecho por ellos, estos sacerdotes se enfadaban y se sentían heridos porque Pilatos les pedía pruebas. Se consideraban a sí mismos tan importantes que pretendían que fuese clavado en la cruz solo porque ellos lo decían y lo querían. Se dio cuenta Pilatos con su respuesta de su soberbia y de su arrogancia. Se dio cuenta como hombre inteligente que era, que en aquella causa había odio y apasionamiento y que debía haber razones más profundas para que de repente pretendieran matar a un hombre tenido hasta entonces por el profeta y por santo y sin pruebas, sin una formal acusación. Por eso, con mucha sagacidad, reflexión, inteligencia, Pilatos les respondió: sí, como decís, este hombre es un malhechor, llevaoslo ustedes mismos y juzguenlo según vuestra ley. Juan 18:31. Entonces aquí Pilatos le echa la pelota a su campo, de ellos. Yo creo que vosotros no pediríais la muerte de un hombre que no lo merece, pero yo no puedo condenar a nadie solo porque vosotros lo digáis. Mi ley exige que el juez reciba la acusación por escrito y pruebas. Si vuestra ley permite condenar a un hombre tan deprisa, sin escucharle, llevaoslo y condenadlo vosotros según vuestra ley. Yo no voy a impedirlo. Ante esta respuesta del procurador, ellos respondieron: a nosotros no nos es permitido condenar a nadie a muerte. Quizás dijeron esto porque como estaban dominados por los romanos, estos les habían quitado esta facultad, porque la ley judía se le permitía en algunos casos, o porque siendo Pascua no podían ejecutar sentencias de muerte, como tampoco podían entrar en el pretorio. O tal vez se referían a la muerte de cruz, modo de matar introducido por los romanos en Judea. Los judíos apedreaban y ellos querían que fuera crucificado, porque está dicho en la Biblia: maldito el que está clavado en la madera de la cruz.
Pero ellos no querían saber que Cristo se hizo maldición en nuestro lugar, cargó con sus pecados para destruirlos. Y Cristo juega con ellos también. Ay, Dios mío. Entonces ellos quieren la muerte, y muerte de cruz, muerte dolorosa, humillante. Fue como si dijeran: los delitos de este hombre son tan atroces que no basta con castigarle, hacerlo con cualquier muerte, merece la muerte más dura, la de cruz. Y si hubiera otra más grave, esa le daríamos. A nosotros no nos es lícito usar la pena de muerte de cruz, por eso recurrimos a ti, para que le crucifiques. Con este deseo de los judíos se cumplió lo que el mismo Señor había dicho al decir la muerte con que había de morir, Juan 18:32. Y el Señor había dicho que moriría en la cruz y en Pascua y en manos de los gentiles. Entonces Cristo profetizó, anunció toda su pasión, su muerte, el instrumento, y quién iba a darle muerte. Al ver los sacerdotes que Pilatos no quería proceder en la causa sin una acusación, se la dieron. Hemos encontrado a este amotinando a nuestra gente y prohibiendo pagar tributo al César, diciendo que él es Cristo Rey. Y de todo es mentira. Mienten sin ninguna vergüenza. Le acusan de 3 cosas: de amotinar a la gente. Ellos afirman que la han encontrado haciéndolo. Sí juntaba gente, o más bien la gente lo buscaba, pero no para rebelarse. De que prohíbe pagar impuestos a Roma, como si enseñara que el pueblo elegido no debe pagar a un emperador idólatra. Y bien, ellos quisieron hacer una trampa para poder acusarlo, y Cristo no cayó en la trampa. ¿Es lícito pagar tributo al César? Dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Deme la moneda del tributo. ¿De quién es la cara inscripción? De César. Den a César lo de César, a Dios lo de César, de Dios. Y tercer lugar, decían que se llamaba a sí mismo rey, pero él dijo: mi reino no es de este mundo. Ellos sabían perfectamente que su acusación era una calumnia. ¿Cómo podía mover a una sedición quien nunca había sido encontrado en reuniones secretas? Hablaba de ordenar el templo, en las sinagogas, donde estaban todos, y ahí decía incluso que obedecían a los escribas y a los fariseos, porque ocupaban la cátedra de Moisés. Cuando le fueron a buscar de noche al huerto, lo encontraron rezando. Respecto a los impuestos, también es falso. Él había dicho: den a César lo de César. Y que lejos estaba de alborotar la gente por hacerse rey. Bien claro está el ejemplo. Una vez que quisieron hacerle rey, como ellos lo entendían, rey de este mundo, él se escapó y se escondió. San Juan 6:15. Intentaban hacer los sacerdotes ocultar el motivo por el que querían matarle, por llamarse hijo de Dios, ya que este motivo no tendría fuerza delante de un gentil, un pagano. Entonces, el motivo real de la condenación es haberse hecho hijo de Dios. Pero como el otro es pagano, entonces no quieren decir esta palabra. No le importa al otro. ¿Por qué? Porque cree en los dioses. Pero aquí están acusándolo con muchas mentiras. Pilatos, al oír esta acusación, se fijó solamente en lo que se hacía a sí mismo rey, porque en realidad esta acusación incluye a las otras. Si se hacía rey, es evidente que iría contra el César y prohibiría los impuestos. Entonces, Pilato toma esta acusación. Por ser este motivo ocasión de motines populares, por prudencia entró en pretorio para examinar a solas al Salvador. Le llamó a su presencia y preguntó: ¿tú eres rey de los judíos? Los 4 evangelistas concuerdan en que esta fue la primera pregunta. Es verdad que Pilatos era gentil, pagano, pero como vivía hacía tiempo entre los judíos, había oído hablar del Mesías, rey, del Cristo que esperaban. Además, la fama del Señor era muy grande y también había oído hablar de él. Le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Pensando
en un reino de aquí del mundo. El Salvador, que no estaba presente cuando Pilatos habló con los sacerdotes, le dijo: ¿eso lo dices por tu cuenta o es parte de la acusación que han hecho contra mí? Le dio a entender que sabía de dónde venía esa pedrada, aunque los autores escondían la mano. Como si le dijera: está claro que tú no piensas que yo soy rey ni intento serlo, pero me lo preguntas porque te han dicho eso de mí y te han pedido que me lo preguntes. Se dio cuenta Pilatos con estas palabras que había dejado influir demasiado por los sacerdotes. Para hacerle ver que no le habían impresionado las acusaciones que le hacían ni creía en ellas, le respondió Pilatos: ¿soy acaso judío para saber esas cosas que vosotros decís del Mesías, y menos para preocuparme de ellas? Si te lo pregunto, no es porque a mí me importa, te la pregunto porque soy tu juez, y esto es lo que me han declarado contra ti. Tus paisanos, y no unos cualquiera, sino los pontífices, los sacerdotes de tu ley, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿O tú te haces rey sin serlo? ¿O si lo eres, qué has hecho para que no quieran reconocerte como tal? A esas palabras del juez: ¿qué hiciste?, el Salvador podía haber respondido muy largamente en su defensa, pero Pilatos había hecho dos preguntas: si era rey y qué había hecho, es decir, ¿por qué delitos le entregaban los sacerdotes? Jesús respondió a la primera: mi reino no es de este mundo, es decir, yo no saco mi poder de este mundo. Cuando dice reino, no se refiere solo al cielo de los bienaventurados, sino también a todos los fieles de este mundo que forman la iglesia. De ahí no dijo: mi reino no está en este mundo, porque sí está, tiene fieles en este mundo, sino que dijo: mi reino no es de este mundo, no es terreno ni temporal, viene del cielo, de donde bajé a juntarlo con la tierra por medio de mis palabras, de mis obras, por medio de la fe. Vine a rescatarlo del mal con mi muerte, a santificarlo con los sacramentos, a lavarlo con mi sangre, a hacerlo hermoso con mi gracia, a darle vida con mi espíritu. No es de este mundo mi reino, porque no consiste en bienes mundanos, sino en vida, salvación eterna y santidad. Esto dijo el Salvador a Pilatos para desengañarle de su error, y también a los sacerdotes que decían que merecía la muerte por levantarse como rey frente al César de Roma. Mi reino no es de este mundo. Tu reino sí que es de este mundo, y yo no trato de quitártelo, sino de darte el reino eterno. Así se tranquilizó Pilatos, pero 3 veces dijo que era rey y que tenía reino, porque no podía mentir ni ocultar el que su padre le había dado. Pero otras 3 veces dijo que su reino no era de aquí, con lo que le quitó el temor de que quisiera levantarse contra el César e impedir que se le pagaran tributos. Por tanto, dijo Pilatos: aunque tu reino no sea de este mundo, tú eres rey. Y el Señor le dijo: así es, yo soy rey. Por eso nací. Yo nací para esto, y a esto vine al mundo: ser testigo de la verdad. Ser testigo de la verdad. Para decir y hacer siempre la verdad. No dudes de lo que te he dicho, porque yo no digo más que la verdad. Para esto nací, para esto vine al mundo. Desde entonces no he hecho otra cosa que decir y hacer la verdad. Todos los que aman la verdad me escuchan. Muy importante esto. Todos los que aman la verdad me escuchan. San Juan 18:37. Con esta respuesta le hizo saber el motivo por el que los sacerdotes le odiaban, y que no era otro que haber dicho la verdad, y ellos en cambio estaban muy lejos de ella. Pilatos contesta: ¿y qué es la verdad?
Pero sin esperar respuesta, se levanta y salió fuera, donde estaban los sacerdotes esperando, y les dijo, en resumen, no encuentro motivo de condenación a muerte en ese hombre. Entonces desbarata todo su plan. Ellos, enojados, alborotados, dicen, desde Galilea hasta Judea está alborotando el pueblo, tienes que condenarlo. Y cuando Pilatos escuchó que desde Galilea, dijo, entonces Galileo, no depende de mí, llévenlo a Herodes, el pequeño rey vasallo de Roma, Herodes. Así quiere libertarse de este asunto. Lo llevan a Herodes, y Herodes, el que mató a San Juan Bautista, que vivía incesto con su cuñada, Herodes hace tiempo quería verlo y está contento de verlo. Pero es un hombre superficial, un hombre perdido, un hombre pecador, un hombre vacío. Entonces quería ver un milagrito, así como un teatro. Nuestro Señor no hizo nada, no dijo nada, y ahí los sacerdotes que lo acompañan también lo acusaron de muchas cosas. Y nuestro Señor no dijo nada. ¿Por qué? Porque gente de mala voluntad superficial, mejor no hablar con ellos, ni contestarles. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. Entonces Herodes desprecia al Señor, lo viste de un manto de los locos y lo reenvía a Pilatos. Y Pilatos no está contento, porque Pilatos pensaba haberse liberado del asunto y otra vez cae en el mismo problema. Entonces del palacio de Herodes llevan Cristo al palacio de Pilatos. Pilatos supo la resolución de Herodes y que no encontraba motivo para darle muerte. Entonces, para quitar toda sospecha de que él hubiese obrado antes con demasiada blandura, llamó a los sacerdotes principales y a los magistrados y a todo el pueblo, Lucas 23:12, y volvió a examinar delante de todos a Jesús sobre las cosas de que le habían acusado. Y al no hallar nada de verdadera importancia, les dijo, me habéis traído a este hombre como a un alborotador que amotina al pueblo. Le he examinado delante de vosotros y habéis visto que no encuentro ningún delito de lo que le acusáis. Tampoco Herodes, a quien se lo mandé, no encontraron ningún motivo de muerte. Por lo tanto, voy a hacerlo azotar y soltar. Y ellos no están contentos. Bueno, azotarlo, él lo hace un poco para calmarlos, pero es injusto. Pero los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas, y al ver al juez decidido a dejar con vida al Salvador, se asustaban de tenerlo otra vez en contra suya, porque conocían bien la fuerza de sus palabras al enseñar y al reprender, y el poder de sus milagros, y que se llevaba a la gente tras de sí. Si quedaban con vida, no podían esperar sino perder toda su autoridad y prestigio. Ahí está la envidia de ellos. Por eso insistían en acusarle de muchas cosas. Y ante las acusaciones de los sacerdotes principales, los ancianos, no respondió Jesús nada. Mateo 27:12. Ya habían respondido a Pilatos lo suficiente para conocer la causa. Pero ante las acusaciones de los sacerdotes cayó. ¿Por qué? Porque todo era vocerío y confusión y calumnias. Estaba bien patente la verdad, ya se la había dicho a Caifás la noche antes. No había por qué preguntarle a él sobre lo que había hecho, lo que había enseñado. Gente suficiente había que podía responder por él. Además, no preguntaban con deseo de saber la verdad, que aunque el Señor hubiese respondido, no le hubieran creído. Cristo lo dijo en San Lucas 22:67. Si les contesto, no me creerán. Y si le pregunto, no me contestarán. Entonces, gente de mala fe, mejor callarse. Tampoco le parecía que tuviese necesidad de defenderse ante esas acusaciones. Lo mejor era menospreciarlas callando. San Ambrosio dice, el Señor acusado calla, y con razón calla,
porque no necesita defensa. Que procuren defenderse los que temen ser vencidos. Al callar no otorgó, como se dice, sino que tuvo en tan poco las acusaciones que no dignó refutarlas. Sorprendido Pilato de su silencio, le preguntó: ¿pero no oyes todas las acusaciones que hacen contra ti? Estaba tan sereno que no daba la más mínima señal de que le afectara, como si no oyera lo que decían. Esto está escrito: y yo, como si estuviera sordo, no escuchaba. Salmo 37, 14. Y estaba tan callado que parecía mudo, como un mudo que no abre su boca. Por eso le dijo el juez: ¿y es que no oyes? ¿No respondes siquiera una palabra? Fíjate de todo lo que te acusan. Marcos 15, 4. Pero el Señor no le respondió, de modo que Pilatos aún se quedó más sorprendido. Mateo 27, 14. No entendía el motivo de tan raro y desacostumbrado silencio. Los sacerdotes no recordaron ante su silencio lo que estaba escrito de él. Isaías 53, 7. Como un cordero ante el que le trasquila, enmudeció y no abrió la boca. Entonces, Pilatos va a buscar una solución, pensando que podía liberarse de ese problema. Les dijo: miren, en cada fiesta de Pascua se libera un preso. Y en esta época había un preso famoso, asesino, criminal de primera, Barrabás. ¿A quiénes que os suelte? ¿A Cristo que llamáis Rey de los judíos o a Barrabás? Él pensaba que iban a decir a Cristo, porque Barrabás, un asesino, un homicida, un perdido. Y bien, engañados por los jefes, todos gritan: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Increíble. ¿Y qué hago con Cristo, Rey de los judíos? Le lanza la cara a su rey. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Increíble. Un gobernador pagano quiere soltar y ellos no quieren soltar uno de suyos. Y finalmente Pilatos suelta a Barrabás, porque esto fue la voluntad de ellos, según la costumbre. Él no quiere crucificar a Cristo. Entonces dice: mira, ni modo, voy a hacerlo azotar, para quizás ahí van a tener piedad, mirándole tan maltratado, van a tener piedad de él. Lo llevan, lo atan, lo desnudan, lo amarran a la columna y empiezan a azotarlo, pero a muerte. A muerte. Página 105, letra negrita. Sufrió en su cuerpo tanta crueldad a cambio de la sensualidad y deshonestidad de los hombres, que siendo tanta y tan horrible, así debía ser el sufrimiento del Señor. Entonces, esta flagelación tremenda, de la cabeza a los pies, su cuerpo se hizo como una llaga. Y bien, estos sufrimientos, dicen los santos, fue para rescatar, para pagar la deuda de los pecados, de la mala moda, de la impureza, de la sensualidad. Al ser entregado el Salvador por Pilato a los verdugos y a los lectores, se lo llevaron de su presencia y le mandaron que se desnudase. Los verdugos ataron al Señor, desnudo como estaba, a una columna y empezaron a azotarle. Las ataduras debieron ser muy fuertes y seguras, porque los judíos temían que, como lo habían visto hacer tantos milagros, se les escapase. Y como el castigo de azotes era tan cruel, los verdugos también se cuidaron de atarle bien, para que no desatase al evitar los golpes. Le azotaron con varas, conforme a la costumbre romana. Era mucho más cruel este castigo entre los romanos que entre los judíos. Los instrumentos de tortura eran varios: el látigo, que tenía 3 correas de cuero endurecido atados a un palo corto; el vergajo, que eran varas verdes flexibles de palo corto, el vergajo, que era varas verdes flexibles de árbol; la fusta, que eran simples correas de cuero; y por fin el flagelo, que era un látigo de correas guarnecido de bolitas de plomo, huesillos,
cuadrados y agudas puntas de hierro llamadas escorpiones. Se alternaban unos verdugos a otros, que según dicen eran 6, y descargaban toda su fuerza sobre las espaldas del Hijo de Dios. Y cuando daba el golpe, estas puntas agudas, escorpiones, le arrancaban pedazos de carne. ¿Quién ha visto a los hombres azotar al Hijo de Dios a la vista de los ángeles del cielo y de su Padre eterno? Venid, hombres, y veréis a Cristo flagelado por vuestra culpa. Daos cuenta de lo que valéis, pues fuisteis comprados a este precio, y de lo que debéis a quien libremente pagó por vosotros. No te hagas otra vez esclavo del pecado, si sabes valorar la grandeza de este rescate. El Papa León Magno dice: hecho hijo de Dios, no regreso otra vez a la mugre del pecado. La columna en que el Señor estaba atado era baja, de modo que toda su espalda quedaba combada y tirante, dejando así más superficie para los azotes. Como los látigos eran largos, no solo daban en su espalda, sino que llegaban en revuelta hasta el vientre y el pecho y la cara. No se puede saber el número de los azotes, pero se sabe que era costumbre romana dejarlo al arbitrio de los verdugos y a la resistencia del ajusticiado. Según la ley natural, tenía que haber muerto de todo lo que sufrió ese día. Pero él quiso mostrarnos lo que merece el pecado. Y si al justo eso hacen, ¿qué pasará con el culpable? Página 108, letra negrita. Nuestro corazón es un ingrato si no reconoce los pecados que ha cometido contra Dios. Nuestro corazón es de piedra si no llora pidiendo perdón al que es azotado por haber salido en nuestra defensa como fiador. Jesús, si le escuchas atado a la columna, dice: estoy pagando por lo que no he robado. Salmo 68:5. Me azotan durante todo el día, mi flagelación empezó desde la mañana. Salmo 73:14. Cuando el fiador ha pagado, ya no molesta al deudor verdadero. Así hace la justicia de Dios. Una vez que Cristo pagó por nosotros, ya no nos pide nada, solo desea que nos aprovechemos de la paga que entregó Jesucristo. La redención ha sido tan grande y generosa que, aunque es una gracia inmensa que Dios perdone las ofensas de los hombres, mucho más grande e inmensa es la paga que hizo Jesucristo, comprada con nuestra deuda. El hombre merecía ser preso y encarcelado, que se burlasen de él, lo golpearan, le castigaran, azotes y luego le mataran. Y eso lo hizo un hombre que era a la vez Dios y hombre. Eso lo dice San Juan de Ávila en su libro Audifilia, capítulo 19. Jesucristo quiso tomar en su cuerpo la penitencia que merecían los desórdenes de nuestro cuerpo. Corrigió en su carne nuestra rebeldía. A costa de su dolor, nos dio ejemplo de cómo debemos dominar la carne para que no se imponga al espíritu y no caiga en pecado. El más hermoso de los hijos de los hombres, Salmo 44:3, perdió su hermosura, quedó todo su cuerpo hecho una llaga, como leproso quedó, para que nuestra alma se hiciera hermosa y agradable a los ojos de Dios. Para que la iglesia apareciese gloriosa ante él, sin que tuviese mancha ni arruga, ni cosa parecida, para que sea santa e inmaculada. Efesios 5:27. Entonces, después de esta cruel, tremenda flagelación, humillación, lo van a sentarse, coronarlo de espinas y burlarse. Hicieron una corona de espinas muy agudas, la pusieron sobre su cabeza, pusieron un cetro en su mano, se acercaban y se burlaban de él. Saludo, rey de los judíos, y escupían su cara y daban un golpe a su cabeza. Según la túnica, la sábana santa,
y hay más de 20 como agujas de las espinas que entraron profundamente en su cabeza. Esta coronación de espinas, mis hermanas, es algo fuerte, muy fuerte. Se trata de la expiación de los pecados de orgullo, soberbia, amor propio. Y finalmente, vestido de un manto, Pilatos lo lleva, apenas puede caminar, lo lleva frente al pueblo y dice: Ecce homo, he aquí el hombre. Pensando que comiéndolas iba a tener piedad de él, diciendo: Señor, ¿qué hicimos? Y ahí gritan más: crucifícalo, crucifícalo. ¿Y qué? ¿Voy a crucificar a su rey? No tenemos otro rey que César. Y ahí, en este último momento, los sumos sacerdotes van a decir la verdad. Según nuestra ley, tiene que ser crucificado y morir porque se hizo hijo de Dios. Es verdad que todo lo que habían dicho de él, las acusaciones falsas eran falsas, no valía nada. Aquí dijeron la verdad. Sí se dijo hijo de Dios y es hijo de Dios. Dios encarnado. Entonces, este es el motivo real de la crucifixión. Se dijo hijo de Dios y lo es. Entonces, cuando escuchó eso Pilatos, hijo de Dios, ahí tuvo miedo. Aunque paganos sabían que había dioses, etc., lo hizo entrar. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿No sabes que tengo el poder de crucificar, soltarte? Y Cristo le contesta: no tuvieras ningún poder sobre mí si no hubiera dado de lo alto. Pero el que me entregó a ti tiene mayor culpa. En este momento también su esposa le mandó un mensaje: no te pongas con este justo, sufrí mucho por él, en sueños. Entonces, Pilato queda perdido. Su error fatal fue discutir con ellos. ¿Qué hago con él? Él es juez y punto, decide, pero se dejó influenciar, tuvo miedo también. Si no lo crucificas, no eres amigo del César. Con otras palabras, vamos a denunciarte pagando una corrupción en Roma y usted va a perder tu puesto de gobernador. Entonces, él puso su puesto de gobernador en lugar de su conciencia. Entonces, toma agua, se lava las manos y dice: yo soy inocente de la sangre de este hombre. Y ellos gritan como locos: que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Con otras palabras, no te preocupes para nada del mundo, es un malhechor, no hay ningún pecado. Ese hay pecado. Es gravísimo esto. Pilatos entonces lo entrega, en sus manos firma la condenación de muerte y lo llevan al Calvario para crucificarle este mismo día.